En el sur de Inglaterra se encuentra una de las construcciones megalíticas que más misterios y peculiaridades encierra a día de hoy. Se trata de Stonehenge. Una de las leyendas más conocidas relacionan Stonehenge con el mago Merlín. La leyenda cuenta que Stonehenge estaba formado por gigantes petrificados y fueron llevados allí desde Irlanda por el mago Merlín, empleando magia e inventos suyos. Esta leyenda la narra Geoffrey Monmouth, un clérigo que fue autor de las primeras historias sobre Merlín y los reyes británicos. Si se indaga un poco por internet, se pueden encontrar distintas versiones de esta misma leyenda y otras interpretaciones de la misma. Pero si vamos un poquito más allá de las leyendas, volviendo a un plano más terrenal, podemos darnos cuenta de lo increíble y peculiar que es este elemento, sin necesidad de edulcorarlo con elementos externos. Este monumento megalítico se ha ganado una fama notable, convirtiéndose en la que posiblemente sea la construcción más famosa y compleja de su tipo. ¿Cómo se construyó? ¿Para qué fue utilizado? ¿Qué significado tenía para las personas que lo erigieron? Quédate aquí si quieres despejar las incógnitas a estas preguntas sobre este icónico círculo de piedras. Partimos desde su construcción, parte de la cual data de hace más de 5.000 años, cuando solo había asentamientos de cazadores. Esta construcción se llevó a cabo en varias fases que abarcan un periodo de más de 1000 años, desde el 3100 a.C. hasta el 2000 a.C., aunque en el año 2013 se encontraron restos de 4 post holes que datan de alrededor del 8000 a.C. Pero a todo esto, ¿qué es un post hole? Pues se trata del orificio excavado en la tierra donde se sostienen postes de madera o de piedra. Lo que lo vuelve aún más especial es que Stonehenge formaba parte de un complejo más grande que incluía tanto círculos de piedra como de madera, además de avenidas ceremoniales. Y parte de los materiales de construcción proceden de distintas partes de la isla. Hablamos principalmente de las piedras azules, las cuales provienen de regiones a casi 300 kilómetros del lugar. Una de las teorías por las que se cree que se decantaron por este material se debe a que en su lugar de extracción, las colinas de Preseli, se asociaba sus aguas con la magia, y es posible que en aquella época se pudiese achacar también a distintas deidades, dándole un matiz sagrado. Algunas hipótesis señalan que su traslado pudo ejecutarse empleando distintas técnicas, mediante balsas ayudándose del río y las corrientes, enrollándolas con troncos y mimbre y haciéndolas rodar, o empleando troncos en su base para ir deslizándolas. La datación por radiocarbono sugiere que la primera piedra azul pudo ser erigida entre el 2400 y el 2200 a.C., pero como comenté anteriormente, no se descartan asentamientos en la misma región anteriores del 3100 a.C. Las otras piedras, las más grandes y pesadas, están formadas por piedra caliza, y a diferencia de las anteriormente mencionadas, estas podrían encontrarse más cerca del asentamiento. En cuanto a técnicas de construcción empleadas, los post hole nos dan una pista. Posiblemente sus constructores emplearon cuerdas y postes de madera para marcar la situación de los megalitos. Posteriormente, cuando los bloques llegaban al lugar, los canteros adaptaban los bloques para su construcción. Una vez que los bloques estaban preparados, podían colocarse de distintas formas, como pilar o como dintel. En el caso de los pilares, estos solían tener una pequeña protuberancia en la parte superior, para encajar con unos orificios esculpidos en los dinteles, como si se tratase de un lego de varias toneladas. Para elevar estos megalitos se empleaban troncos de madera y cuerdas, y dependiendo de su ubicación en la construcción, empleaban dos sistemas distintos. En el caso de los pilares, se cavaba un hoyo y con ayuda de los troncos se levantaba y se hacía palanca para que cayera en posición vertical. Cuando se trataba de dinteles, la tarea era un poco más compleja, pues había que subir poco a poco la pieza, empleando varios pisos de troncos para alcanzar la altura de los pilares y poder encajar la pieza. Teniendo presente todo lo anteriormente dicho sobre su construcción, puede que te salte otra pregunta. ¿De dónde provenían sus constructores? No, tú fuera de aquí, ¿eh? Las excavaciones realizadas por el proyecto Stonehenge Riverside permitieron encontrar muy cerca de Stonehenge un asentamiento de cerca de 1000 casas. Pero no se trataba de una aldea habitada permanentemente, estas casas solamente se usaban unos días al año.
Entre los años 1918 y 1926 se realizaron las primeras excavaciones de enterramientos, donde se encontraron restos de 58 individuos, tanto mujeres como hombres. Hasta la fecha, en esta región se han encontrado 300 enterramientos de restos humanos previamente cremados, datados entre el año 3030 y el 2340 a.C. También se encontraron restos posteriores a esta época. En algunos casos, debido a la cremación, no ha sido posible realizar un estudio completo de ADN. Pero gracias a otros estudios de ADN realizados en restos humanos de toda Gran Bretaña, han podido ayudar a determinar que los ancestros de las personas que construyeron el Stonehenge posiblemente provenieran tanto del Mediterráneo oriental como del oeste de Europa. Estos estudios indican que los constructores tenían una ascendencia predominante del Egeo, aunque sus técnicas agrícolas parecen haberse originado en Anatolia, lo que actualmente se considera Turquía. Esta es una de las preguntas más complejas, dado que a lo largo de los años ha tenido distintos usos. Y la falta de documentos escritos complican aún más su explicación, sumado a elementos que se han añadido a lo largo de los años, mucho más tarde de su construcción, como por ejemplo los grabados de hachas en algunas piedras calizas. La presencia de enterramientos pueden sugerir un uso funerario. Además, señalan una conexión directa entre Stonehenge y otras partes de Europa. En el hallazgo de los mismos se encontraron dagas de cobre procedentes de la península ibérica y restos humanos procedentes de la región de los Alpes. Si ponemos la vista en el mapa junto a estos datos, podríamos sugerir relaciones con construcciones similares a lo largo del continente, aunque no es posible afirmar que estos tengan una conexión directa. Sí nos serviría para justificar un poco su función como calendario solar. Por señalar algunos ejemplos, tendríamos los alineamientos de Karnak en la península de Bretaña, al norte de Francia, Louisenlund en Dinamarca, las piedras de Ale en Suecia y el dolmen del Guadalperal en Extremadura, España. La hipótesis más aceptada es la que afirma que se utilizaba como observatorio astronómico que servía para predecir las estaciones, además de un centro ritual. Y hay que tener en cuenta que las primeras comunidades dependían mucho más de predecir qué iba a suceder con el clima y cuándo iba a suceder, para poder adaptar los distintos cultivos. Un error podría suponer una catástrofe debido a la escasez de elementos y recursos que se podría generar. En el solsticio de verano, el sol salía justo atravesando el eje de la construcción y el mismo día el sol se ocultaba atravesando el eje de Woodhenge, donde se han encontrado multitud de huesos de animales y objetos que podrían evidenciar que se celebraban grandes fiestas. Con esto llegamos al fin del vídeo, y como siempre te planteo una pregunta. ¿Tienes alguna hipótesis de para qué puede utilizarse? Si conoces alguna construcción similar que no he nombrado, por favor, coméntalo abajo. Me encantaría leerte y seguro que a muchos de los que nos siguen también. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.